electrónicas o a través del pago de cheques nominativos para ser depositados. Hoy no, hoy el cheque se cambia si es que es un cheque o si no sale efectivo. ¿A dónde va? ¿Qué se hace con esos recursos? ¿Quién sabe? Otra buena medida sería el continuar a nivel de todo el país con las subastas electrónicas. En fin, medidas existen. Se requiere una decisión política para llevarlas a cabo. Con respecto al ingreso público, es cierto que nuestro país, como decía Oscar, estamos muy lejos de lo que debiera ser. La recaudación, por donde se quiera ver, en términos de la tributación, en términos de la participación del IVA, del ISR, etcétera, no solamente de la OECD, sino muy por abajo de otros países. Miren, aquí están los ingresos tributarios del gobierno federal. Hay algunos países que no pudimos incluir, que hubiéramos querido incluirlo, ni con cifras de la OECD, ni con cifras del Fondo Monetario, como Brasil, por ejemplo. Simplemente Brasil no está en el último libro del Fondo Monetario, ¿no? Pero bueno, sin embargo, Brasil lo hace bastante mejor que nosotros. Pero vean, por ejemplo, los ingresos tributarios del gobierno federal. Al único país que le ganamos entre estos es a China, y China porque tiene un régimen totalmente diferente, ¿no? Pero Corea, Perú, ¿no?, la India, Chile, por supuesto, tienen porcentajes mucho más altos como proporción del PIB. Es decir, y tal vez nuestra pregunta puede ser, ¿nuestro gasto público es muy alto? ¿Realmente hay que reducirlo? Y la respuesta es, yo creo que hay que reducir y desaparecer muchos programas, pero no es alto, al contrario, nuestro gasto público es relativamente bajo, y bajo en comparación no solamente con otros países, sino bajo en comparación con los requerimientos que tenemos en el país, con la inversión que deberíamos estar haciendo. Pero hay una serie de regímenes especiales y de tratos especiales y una evasión brutal y una ilusión importante. Ahí es donde deberíamos trabajar, pero también en el gasto y en la eficiencia del gasto. Ahora que terminaron los trienios municipales en el país, las historias de horror y de dramáticas que escuchamos son impresionantes. Hay un caso específico en el Estado de México, pero pues, es un ejemplo solamente de un presidente municipal que repartió varios millones de pesos a los empleados como un bono de fin del trienio, con la condición de que creo que eran 140,000 pesos por empleado, o 180,000, con la condición de que le regresaran a él 140,000 pesos, ¿no? Pues es una de tantas que conocemos. El estado de, miren, esto es por ejemplo, el estado de Baja California Sur. Su presupuesto anual es una hoja. No son 20 con una descripción de los programas, es una hoja con un renglón. Se autoriza a gastar tantos miles de millones de pesos al gobernador. ¿Cómo por transparencia o rendición de cuentas? Pues sí me gasté el dinero. Ah, bueno, pues ya se cumplió, ¿no? Ese es el caso más extremo, pero hay otros. La recaudación por el IVA que ha habido en otros países. Miren Bolivia, por ejemplo, con 13%. En 1990, donde está el triangulito rojo, estaba en ese nivel de recaudación como proporción del PIB. Hoy está acá arriba, después de una serie de cambios y de generalizarlo, etcétera, que lograron. Aquí pueden ver otros, ¿no? Nosotros con un 15% estamos entre los más bajos, y esto es América Latina, ¿eh? El caso de Nicaragua es muy interesante, el caso de Perú, pero ahí hicieron cambios muy interesantes de fondo, ¿no? Entre las reformas que nosotros proponemos son eliminar las exenciones al pago de impuestos, incluyendo actividades primarias y transporte terrestre. Generalizar el IVA, propusimos un 15% generalizado, incluyendo las zonas fronterizas. Redefinir y evaluar el presupuesto de gastos fiscales. No sé si ustedes están familiarizados con ese renglón. Se llama presupuesto de gastos fiscales y es una estimación o un cálculo, a veces muy preciso, de lo que no se recauda por exenciones y son 500,000 millones de pesos hoy. Luego lo vemos. Avanzar hacia el YETU y eliminar eventualmente el ISR. No es fácil hacerlo en un solo momento, pero creemos que es el camino adecuado. Fortalecer el IDE, etcétera. En términos de precios y tarifas no voy a detener mucho, solo agregaría que lo importante es que no sea solamente un instrumento de recaudación, sino que vea cuidadosamente la parte de
competitividad. Si no, nos puede sacar más todavía, como es el caso del costo de la electricidad, de la competencia con otros países. No me detengo en esto. En federalismo fiscal, yo creo que ahí hay cosas que hacer. Por ley, no se puede evitar el monto de participaciones, que está bien definido en una fórmula, que entrega el gobierno federal a los estados. Pero lo que sí se puede hacer es modificar la distribución. Creemos que esta distribución debería estar condicionada a la recaudación local y a la transparencia, y a que los programas estén alineados con un proyecto de país, respetando evidentemente la soberanía estatal, etcétera. Bien, aquí tiene un ejemplo de lo que está pasando con la recaudación estatal. Sus ingresos propios siguen muy por abajo y el apoyo y las participaciones del gobierno federal es absolutamente creciente. No hay un costo político ni eficiencia en la recaudación local. Se evita el costo político de recaudar localmente. Habría varias propuestas que hacer y en transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo, podrían reportarse la utilización de cada 10,000 pesos en Internet por municipio. Son miles de datos, serían miles de datos diarios. Bueno, es un ejemplo de lo que se podría hacer. Se puede hacer, la tecnología nos lo permite hoy y sabríamos a dónde van los recursos. En el caso de Baja California Sur sabemos que hay un renglón de varios miles de millones de pesos que se gasta. Y nada más. La deuda pública. Mis colegas del CIDE el otro día declaraban, dos de ellos, y salió en primera plana en uno de los periódicos, no me acuerdo en cuál, tal vez en El Economista, que había espacio para pasar de 0.5 del PIB a 1.5. Entonces yo decía, 0.5, pero ¿de dónde sale el 0.5? Y hablé con ellos por teléfono, le dije, oye, están manejando 0.5, ¿de dónde sacaron el 0.5? Ah, pues es el déficit primario. El déficit primario es el déficit sin intereses. Cuando agregan los intereses, sucede otra cosa que vamos a ver. Pero la deuda real, además, y déjenme, a lo mejor lo debí haber entrecomillado, no es solamente la deuda financiera, sino son los pasivos laborales. ¿Pero por qué deuda? Es decir, ¿la debemos agregar? Pues probablemente no, ningún país lo hace. Pero lo que sí deberíamos tener muy presente es lo que sucede con el pago o con lo que implican estos pasivos laborales, año con año. Y si lo sumáramos a la deuda al azul claro, que es la deuda financiera, tendríamos no 30 o 47, 37 o 40 o 42% del PIB, sino 150% del PIB. Y esta es la que tenemos que hacerle frente cada año. Y lo que sucede es esto. La línea azul es el costo de la deuda financiera. La barra es como vienen incrementándose los pagos anuales de pensiones. Ahí están. Y en el 2008 rebasan la deuda financiera. Esta es una realidad. Por supuesto que nos queda menos dinero cada vez y la práctica es invertir solamente en el margen, aquello que queda. Y en aquello que queda no hay espacio para un proyecto de país diferente, ¿no? Bueno, en términos del déficit hay que cuidarlo. Es indudable que hay que tener un déficit temporalmente, en algunos momentos como hoy, se vale, yo creo que es importante hacerlo y hay que propiciarlo, pero es muy importante limitarlo. No es cierto que podamos tener un déficit mucho más alto. Ahora vamos a ver de qué tamaño es realmente el déficit. Nuestra propuesta es que haya una reforma integral de las finanzas públicas y esto no se puede llevar a cabo ciertamente en los próximos 3 meses de este periodo de la legislatura. Proponemos que sea un pacto político entre los partidos, un pacto multianual con metas específicas.